Tome asiento, tome asiento. Sé que está cansadito. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozaron? ¿Cuántos están alegres de estar en la casa del Señor? Aleluya. Damos la bienvenida. Por aquí atrás hay una visita. Sea bienvenido a esta casa. La iglesia da un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Estamos. ¿Quiénes saben cómo se llama el tema que estamos tocando? La iglesia. Campos de la guerra espiritual. Amén. Y hablábamos que el primer campo es el de la mente y le llamamos batallas de la mente. Amén. ¿Cuántos se acuerdan de lo que vimos el jueves pasado? Hablamos que la mente era un territorio. Levánteme la mano los que vienen por primera vez de estos jueves. Vamos a ver aquí. Los que vinieron el jueves pasado, levánteme la mano. Ok, ayúdenme a darle continuidad a lo que hemos estado viendo. Y yo le decía a usted, quiero entrar rapidito ahí para poderles refrescar un poco acerca de lo que queremos predicar, ¿verdad? Enseñar. Y decíamos que la mente era un territorio valioso. ¿Y qué es lo que estamos enseñando, hermanos? Es, cuando nosotros venimos a los pies del Señor, normalmente hay muchas guerras que se levantan en contra de un cristiano por los cambios de donde Dios nos saca, ¿verdad? Y decía su palabra, quiero que la tome y que de igual forma se ponga de pie un ratito más. Efesios capítulo 6, este es el versículo, los versículos base que estamos leyendo. Efesios capítulo 6, versículo 12 al 17. Campos de la guerra espiritual. ¿Qué dice si me ayuda a darle un fuerte aplauso a todos los que nos están mirando a través de las redes sociales? Estamos en vivo a través de TikTok. Sean bienvenidos. Efesios capítulo 6, versículo 12 al 17. Cuando lo tenga me dice amén. Gloria a Dios. Dice su palabra, honrando al Padre, el Hijo y la presencia de su Santo Espíritu. Dice así: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra del Señor. Si ustedes se fijan, ahí le está diciendo: vístanse como un guerrero y usen la armadura de Dios, porque nuestras armas no son carnales. Quiero que cierre sus ojos, allí donde está. Le diga al Señor: dame una revelación nueva de esta palabra. Hable con Él y dígale: Señor, he venido necesitado. Hay pensamientos que me han estado diciendo que no puedo, me han estado acusando. Cualquier situación que pueda usted haber estado pasando, entrégueselos esta noche al Señor.
Comienza a decirle: gobierna mis pensamientos, toma el control de mi vida, lléname. Y amarás a Jehová con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche nos encontramos, mis hermanos y yo, Dios mío, necesitados de ti. Y no tenemos a dónde ir. Nuestras fuerzas muchas veces flaquean. Ahora venimos delante de ti, nuestros ojos están puestos en ti. Ayúdanos, dígale: ayúdame. Hoy te entrego mi mente, gobierna mi mente, entrónate. Es más, yo te entrego el trono de mi mente para que gobiernes. Padre, oramos para que haya una atmósfera de aprendizaje. En el nombre de Jesús, reprendemos todo pensamiento que se opone a la obediencia y lo traemos cautivo a la obediencia tuya. Todo espíritu contrario lo reprendemos, lo echamos fuera de este lugar y declaramos una libertad, un gozo, una paz. Esa paz que solo tú la puedes dar. Oro, Dios mío, para que toda conexión en el alma, en el espíritu, en la carne sea cortada en el nombre poderoso de Jesús. Y danos libertad, Señor, para poder atesorar esta palabra. Abre nuestros oídos para poder escuchar y para poder poner en práctica, poner por obra tus estatutos, tus mandamientos, tus decretos, tu palabra, que es lámpara a nuestros pies. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. Dígale: me dejo guiar. Gracias, Señor. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Tome asiento. Gloria a Dios. El jueves pasado comenzamos hablándole acerca de todo lo que eran las batallas en la mente. ¿Se acuerda? Que muchos de los problemas del cristiano prácticamente no están afuera. Quiero que me ponga atención. Están adentro. Sí, hermano. Hay mucha gente que ha dejado la fe, o sea, ha dejado de ser cristiano, no por las cosas de afuera, sino por las batallas que le ha tocado librar en su mente. Amén. Y me acuerdo yo que hablábamos acerca de los pensamientos que provocaba que nosotros muchas veces nos saliéramos. Amén. Y decíamos también que un pensamiento crea hábitos, ¿se acuerda? Los pensamientos, le decía yo, se convierten en palabras. ¿Alguien está aquí? Las palabras se convertirán en acciones. Así comienza lo que se materializa. Así comienzan los grandes asesinatos, los homicidios, los suicidios. Comenzó con un pequeñito pensamiento. Esos pensamientos se convirtieron en palabras. Esas palabras se convirtieron en acciones. Esas acciones se convirtieron en comportamiento continuo. Y ese comportamiento traía una revelación de un carácter, ¿se acuerdan? Y ese carácter iba a definir su destino, hacia dónde usted iba a ir, hacia dónde usted podría llegar. Amén. Y
por eso yo le decía que una mentalidad determina un destino. Y el estado de su mente iba a ser el estado de su vida. Porque la palabra del Señor dice, porque cuál es su pensamiento en su mente, ¿qué decía Proverbios 23:7? ¿Cuál es su pensamiento en su mente? Tal es él. Usted mira a una persona que anda derrotada, está pensando, tiene pensamientos de derrotas. Porque una cosa es estar cansado, agotado, y otra cosa es estar derrotado. Amén. Ahora yo quiero llevarlo a enseñarle de repente estrategias para ganar la batalla de la mente. El jueves pasado yo les expliqué un poco acerca de todo lo que significaba la guerra de la mente. Le expliqué que era un territorio, y ese territorio habían dos que estaban interesados en él, y uno de ellos era nuestro Señor. Amén. Y el otro era Satanás, el enemigo. Y si su mente no está con el Señor, está con el enemigo. Por eso la palabra dice, bienaventurado el hombre cuyos pensamientos están en Jehová. Hay bienaventuranza que usted piense en Jehová. Hasta por solo pensar, el Señor nos premia. Ahora, ¿por qué de repente esos pensamientos nos doblegan a nosotros? ¿Qué podemos hacer? Muchas veces nadie lo está atacando, ni nadie lo está persiguiendo. Es más, hay gente que sabe que no está sirviendo como debería de servir o como le gustaría servir, pero aún así se siente cansado, aún así está confundido, y aún así está sin fuerza. ¿Me está escuchando? No, esto es real. Esto es real. Y usted va a ver gente que está hasta le dice uno, hermano, ya no se meta en otro ministerio, ya no haga otra cosa. ¿Verdad que sí? Y lo mira más fuerte que aquel que no está haciendo nada. ¿Y qué pasa? Son pensamientos. Yo le decía que hay una gran cantidad de personas que no pierden la fe por lo que viven, sino por lo que piensan constantemente. ¿Me escuchó? No pierden la fe por las batallas que les toca pelear, sino por lo que piensan constantemente. Y como ya estudiamos la mente, yo le decía que ese campo de batalla es un campo silencioso. Amén. Es un campo silencioso donde el enemigo aprovecha. Pero vamos a ver algo. 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 al 6. El apóstol Pablo habla de la renovación de la mente. Y como sabemos, escuche esto, amar a Dios no nos exime de pensar cosas difíciles y diferentes. Y nuestra fe en Él no elimina las batallas. ¿Me escuchó? 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 al 6. Escuche lo que le estoy diciendo. Amar a Dios, usted puede amar, derretirse por el Señor, pero no nos exime de pensar cosas difíciles. Y nuestra fe en Él, que mi fe está puesta en el Señor, no elimina las batallas. ¿Me escuchó? Por eso su palabra nos dice
que Él nos da armas para poder pelear esas batallas. ¿Qué dice esta palabra ahí en 2 Corintios capítulo 10? Escuche. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Dios mío, pastor, ¿y cómo vamos a tener una obediencia perfecta? ¿Me escuchó? Ahora, para entender que a mí me gusta siempre dar contexto. Para entender estos versículos, debemos de entender un poquito el contexto. ¿Dónde lo está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo se lo está diciendo a los de Corinto. ¿Sabe que Corinto era una ciudad muy opulenta? Era una ciudad de griegos. Y los griegos eran tipos brillantes. Lo dominaba el pensamiento. Había ahí mucha plata, era un Dubái pues. Pero había un desenfreno. Ahí había un templo de una diosa que la cual hacían y eran sagrados. La prostitución y todo eso era sagrada prácticamente. Era una depravación. Resulta que la iglesia de Corinto estaba llena de todo tipo de personas. ¿Y sabe qué dijo el apóstol Pablo? Yo los alabo, dijo él, porque en su iglesia está llena de todos los dones. Ahí no faltaba ningún tipo de don. Don de ciencia, don de lengua, de interpretación, don de profecía, de fe, todo había ahí. Pero ¿qué había pasado? Habían llegado unos hombres muy elocuentes. Y yo le he dicho que los griegos en su temporada eran elocuentes, eran tipos pensantes. Les encantaba el pensamiento. Y eso los hacía tener discursos de sí mismos muy atractivos y razonamientos humanos que parecían muy profundos. Ellos no negaban la fe en Dios, pero exaltaban el pensamiento humano por encima de la revelación de Cristo. ¿Me está escuchando? Vuelvo a repetir porque tengo que hacerle comprender. En el tiempo de Jesús había una revolución. Estaban los griegos, pues los griegos eran respetados, eran brillantes. Y Corinto estaba en esa ciudad opulente, era una ciudad no cualquiera. Había como 400,000 personas en ese tiempo. Y estos hombres eran muy elocuentes, eran muy seguros de sí mismos, hablaban bonito. Tenían unos discursos atractivos y unos razonamientos humanos que parecían muy profundos. Y esos razonamientos humanos no negaban la fe de Dios, pero exaltaban el pensamiento humano por encima de la revelación de Dios. ¿No le parece esto un poco conocido? ¿Ah? Ellos usaban argumentos que sonaban lógicos, incluso sonaban muy espirituales, pero no se sometían al evangelio de Cristo. Quiero que usted comprenda por qué el apóstol Pablo en ese tiempo les está diciendo eso. Y escuche, porque esto es muy parecido a lo que estamos viviendo hoy. Ellos usaban argumentos que sonaban lógicos en aquellos tiempos,
incluso sonaban muy espirituales, pero no se sometían al Evangelio de Cristo. ¿Acaso no se parece mucho a la situación que estamos viviendo? Usted va a ver un montón de hombres que dicen que ser cristianos, dando mensajes motivacionales mezclado con palabra y con malcriadezas, tomando whiskies, tequilas y haciendo cosas que parecen espirituales, pero sus pensamientos los elevan por encima de la verdad de Dios, por encima de la revelación de Dios. Yo le podría mencionar un montón, pero usted ya lo sabe. Esto nos debe recordar, amados hermanos, que no todo es espiritual. No todo lo que usted, mire, en las redes y en YouTube, TikTok y todo lo que usted alimenta su mente, ahí también hay basura que parece espiritual. Y de lo que usted alimente su mente, de eso va a hablar después. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hay cristianos hoy en día que ya no están ni yendo a la palabra del Señor. ¿Me está escuchando? Ya no están ni usando la palabra del Señor, sino que están diciendo, como dijo el pastor tal. Yo por eso le dije a usted, no vaya a andar diciendo, es que así nos enseñó el pastor. Yo le dije a usted, agarre la Biblia y diga, escrito está. El pastor dijo que estaba ahí en 2 Corintios capítulo 10, versículos 3 y 4. Vamos a ver la escritura. Nadie le va a revocar eso. Amén. El apóstol Pablo dice, pues que aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Usted va a ver que hay gente que ya hizo una fortaleza en sus pensamientos. Ya usted ya no le dice, hay gente que dice, a mí no me hablen de Dios porque yo ya lo sé todo. Yo ya sé cómo se comportan los hermanos, yo sé qué quiere la iglesia, yo ya sé todo. Y como yo ya manejo todo eso, ¿me está escuchando? Ya son fortalezas. Pero dice la palabra del Señor, pues aunque nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir esas fortalezas que se han formado. Hay mucha gente que ya no está escuchando. Viene a la iglesia, escucha la prédica, se le dice, tenga paz. Escuche la palabra. Y a los días los miramos temblando, asustados, porque llegaron pensamientos intrusivos y piensan que son demonios o espíritus. Ya le voy a explicar de dónde viene todo esto. ¿Me está escuchando? El apóstol Pablo no habla de emociones, de desórdenes, ni habla de ideas que pueden abundar en la mente de una persona, sino de ideas muy peligrosas que se levantan en contra del conocimiento de Dios. El enemigo siempre ha querido mostrar algo parecido a lo de Dios. Siempre. Incluso cuando Moisés llega y dice, echa tu vara. Los de ellos también tiraron su vara y se convirtió también en serpiente. ¿Y qué pasó con eso? ¿Alguien sabe qué fue lo que causó eso? Endureció el corazón del faraón. ¿Y sabe qué hace cuando estas palabras, estas ideas se levantan contra el conocimiento de Dios? Endurecen el corazón del hombre y derrumban la fe y ponen una fortaleza para que no entre la verdadera palabra del Señor.
¿Está aquí? Entonces en Corinto no era tanto una guerra doctrinal lo que había, porque habían todo tipo de dones. Era una guerra emocional. Quiero que me siga. Si usted me sigue, me va a disfrutar este mensaje. Había una guerra emocional porque ellos habían tomado muchos pensamientos que habían alrededor de la ciudad. Tanto así que cuando el apóstol Pablo les dice, hey, ahí hay incesto. Había uno que tenía la esposa de su padre, la madrastra, y eso era abominable a los mismos que vivían en la ciudad de Corinto, pero ellos lo habían adoptado como algo normal. ¿Puede imaginar hasta dónde puede llegar cuando no conocemos y entendemos los pensamientos del enemigo también? Los ataques. Y yo le decía a usted que con todos esos pensamientos que andan hoy y andaban aquel tiempo, esa guerra no es, hoy en día la guerra no es tanto doctrinal, es emocional. El enemigo ha debilitado emocionalmente a esta generación. Sí, hermano. Son capaces de desnudarse delante de una cámara al frente de todo el mundo, pero no desnudar su alma delante de Dios. Es un poco una comparación un poco dura, pero es la verdad. Y usted tiene que saber algo, que Dios no opera en el positivismo vacío. ¿Me escuchó? El Señor no nos llama a negar la realidad. El Señor no nos llama a negar la realidad que nos rodea, ni a repetir frases para calmarnos, ni a tapar el dolor con pensamientos bonitos. Por una sola razón. Dígame, ¿cuál es la razón? La fe bíblica no maquilla la realidad, la somete a la verdad. ¿Me escuchó? Es que el problema es que la fe que estamos ejerciendo hoy está afianzada en lo que dicen otros, en pensamientos destructurados, con estructuras humanas. Por eso la fe bíblica no maquilla la realidad. Hay realidades que las vamos a vivir, ¿sí o no? La fe bíblica no maquilla la realidad que nosotros vivimos. Hay gente que está pasando lucha, ¿sí o no? Hay gente que tiene familiares enfermos que han ido a orarlo, a ungirlo y no se ha curado. Hay gente que está pasando situaciones financieras, las cuales no entiende, pero las tiene. Porque la fe bíblica, la que está en la Biblia, la que habla la Biblia, no inventada por el hombre, no maquilla la realidad, la somete a la verdad. Dale un fuerte aplauso al Señor. Mire, pensar positivo, es que hay gente que piensa positivo. Como dicen, hay una palabra que a veces me olvida a mí. Manifieste. Hoy sí lo voy a manifestar, un carro, una casa. Manifiesto que estoy bien. El pensamiento positivo no transforma. Escucha. Ahora, pensar bajo el señorío de Cristo sí transforma. Parece religiosidad, pero es la verdad. Cuando el apóstol Pablo habla de llevar cautivo todo pensamiento, él no está diciendo deja de pensar eso. ¿Me está escuchando? Quiero que por favor los que de repente tienen problemas con el pensamiento o han tenido pensamientos intrusivos y todo tipo de pensamiento que los lleva
a desanimarse o les da depresión, ansiedad, estrés y todo ese tipo de cosas, escúchenlo. El apóstol Pablo habla de llevar cautivo todo pensamiento. Cuando él dice eso, no está diciendo, deje de pensar en eso. Tampoco está diciendo, nunca más tenga pensamientos difíciles. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? Está diciendo que ningún pensamiento tiene derecho a gobernarte si no obedece a Cristo. Pero entonces todavía no desmaráñeme esto. ¿Me están siguiendo? Algo que tienen que saber ustedes es que pensar no es el problema. Pero obedecer sin discernir, ese sí es el problema. Todos pensamos acá. A todos nos llegan pensamientos difíciles. Todos tenemos pensamientos intrusivos. Aquí a todos quedamos pensando. Hay veces que uno dice, ¿y si lo mato? Mi esposo. Las mujeres dicen, ganas de ahorcarlo. ¿Lo escuchó? Ahí va, una reacción. Lo estoy poniendo al límite, lo estoy poniendo al límite. Aquí no hay de eso, solo los que están mirando tal vez, eso. El problema no es aquello que llega a su mente, hermano. ¿Me está escuchando? Es que yo quiero que usted comprenda eso. Mire, yo ponía este ejemplo ayer. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Imagínense que esto es una calle pavimentada. Quiero que miren también los que están allá. Que esto, aquí, de aquí a acá es una calle pavimentada. Y por ahí pasa todo tipo de vehículos, imagínense. Imagínense que su casa está por acá. Y ahí pasa todo tipo de vehículos, todo tipo. Ahí pasa gente, animales, aves, todo pasa ahí. El problema no es pensar. En el pensamiento es como una calle. Ahí va a pasar todo tipo de pensamientos. Pensamientos intrusivos. Hablo de eso porque son los más cool que están ahorita, ¿verdad? Pensamientos de suicidio. Pensamientos de amargura. Pensamientos de enfermedad. Pensamientos negativos. Y empezamos todos los pensamientos habidos y por haber van a pasar por ahí. Amén. El problema no es aquello que llega a su mente. El problema es que cuando ese pensamiento llega y se entrona en su mente, se entrona en sus decisiones. O sea, usted le dice, toma el control de mi mente. ¿Está aquí? Ahí aplica la frase de Martín Lutero, que dice, no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan nido en ella. Usted no puede evitar los pensamientos. Un pensamiento no lo define a usted. Un pensamiento no va a decir quién es usted. ¿Está aquí? Aunque aparezca en la mente, no significa que ese pensamiento sea usted. No es que va a llegar, va a pasar por ahí. Ese es su territorio de pasar. Y tampoco va a significar que ese pensamiento es verdad. Ni significa que venga de parte de Dios. Los pensamientos pueden tocar su mente sin representar su identidad. ¿Está aquí? ¿Me está escuchando? Bueno, pensar no es pecado.
Que me apedreen si quieren. ¿Me escuchó? Pensar no es pecado. Y tener pensamientos intrusivos no lo hace menos espiritual. Esto me liberó a mí. Esto me liberó a mí. ¿Sabe por qué? Y debería liberarlo a usted. Y voy a repetirlo porque quiero que usted comprenda. Porque hay mucha gente, mucha gente, hermano, mucha gente que necesita escuchar esto. Porque por años y años estas cosas nos han hecho daño. Y creemos que viene un demonio y ¡pam! Metió un pensamiento. Ya le voy a explicar de dónde vienen muchas veces esos pensamientos. Pero esos pensamientos van a pasar por ahí. Aparte, usted tiene libre albedrío. ¿Me está escuchando? Pensar no es pecado, hermano. Y tener pensamientos intrusivos no lo hace menos espiritual. Se lo digo yo. Ahora, ¿cuál es el problema? Lo que define su vida no es lo que pasa por su mente. Lo que define la vida de alguien no es lo que pasa por la mente, sino a quién o a qué pensamiento le da usted autoridad que reine en su mente. ¿Me escuchó? Lo que define su vida no es lo que pasa por su mente. ¿Están aquí los que piensan? ¿Están aquí aquellos que un pensamiento los ha tenido ahí, que no hay que hacer, y que pensó que lo tienen atado y que le hicieron un vudú y le amarraron y todas cosas? Lo que define su vida no es lo que pasa por su mente, sino a quién le da autoridad a usted. ¿Me está escuchando? Y es aquí donde surgen algunas preguntas. Si ese pensamiento no soy yo, entonces, ¿por qué llegó? Póngame atención acá, vamos a ver, póngame atención acá. ¿Me está poniendo atención? Si ese pensamiento vino a mi cabeza, o surge, y no soy yo, entonces, ¿por qué llegó? ¿De dónde viene? ¿Quién lo envía? Hay silencio en la sala. La Biblia enseña que hay pensamientos que nacen de nuestra propia humanidad, de nuestra historia genealógica y de nuestro corazón. Dice Mateo 15:19, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia, ¿Me escuchó? Un pensamiento va a pasar por allá, pero si usted agarra ese pensamiento y le dice, gobierna sobre mí. Hermano, sí, por eso que dice, por cuando todos pecaron. Díganme aquí, ¿quién no ha tenido un mal pensamiento? ¿Lo han bajado a usted del altar porque pensó un mal pensamiento? Pero usted no va a decir, pastor, tuve un mal pensamiento, fíjese que no sé si subir al altar. No, es que miren, hablemos lo que es. Dice la Biblia que por falta de conocimiento perece el pueblo. Y yo le decía hoy, vayan a la iglesia, porque van a ser liberados. Hay mucha gente que está atormentada porque dijo, ay no, ¿de dónde vino ese pensamiento? Hay gente que tiene heridas profundas y que todavía no han sanado y con los años genera pensamientos. Yo le decía que de igual forma los pensamientos son como los pensamientos malos o los malos pensamientos
Son como esos olores putrefactos que atraen moscas. Y esos malos pensamientos atraen demonios. Pero ¿cuándo? Cuando usted los agarre y deja que gobiernen sobre usted. Esto quiere decir, de todo lo que le acabo de leer, que algunos pensamientos no vienen de un ataque espiritual, sino de heridas no sanadas. Hábitos mentales aprendidos. Y patrones formados con el tiempo. Pero somos buenos para echarle la culpa al diablo, ¿va? Entonces no todo pensamiento es una voz espiritual. Muchos pensamientos son ecos de experiencias pasadas. ¿Está aquí la iglesia? Por eso la Biblia también nos enseña a no ser moldeados por el sistema del mundo. Cuando Pablo dice, no os conforméis a este siglo. Este siglo está atacando, ¿sabe dónde está atacando este siglo? La mente. ¿Y sabe qué pasa muchas veces con nosotros los pastores? Y me voy a dar duro yo solo. Y muchas veces nosotros no queremos investigar, estudiar, dedicar tiempo para poder estudiar estos temas, para enseñárselo al pueblo. Y solo venimos y decimos, venga, oremos. No todo es espiritual. Hay cosas que tenemos que atacarlas en la raíz. Porque hay problemas que vienen desde su niñez. Hay gente que anda guardado cosas que todavía podredumbres que no han podido decir ni hablar, y eso le genera conexión con demonios y son atacados por eso. Usted tiene que saberlo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, dice la palabra del Señor. No os conforméis a este siglo. Aquí está hablando el apóstol Pablo de una manera que se aprende por repetición. Así lo hacían nuestros padres, así lo hago yo. Mis padres no se casaron nunca, yo tampoco me voy a casar. O a mis padres les sucedió eso, también a mí me va a suceder. Niéguese a vivir lo mismo que vivieron de malo sus padres. Cambie su generación, pero cambie sus malos hábitos. Usted quiere que su generación será, ay, mis hijos sean los mejores, pero usted no está cambiando. ¿Me escucha? Y también la Biblia dice que existen pensamientos que llegan como tentación o acusaciones. ¿Me escucha? Hay pensamientos, y aquí es donde no tenemos que amarrar las cosas como a veces las amarramos. Hay pensamientos que llegan como tentación o acusaciones. Desde Génesis podemos ver que el enemigo no controla la mente. Satanás no controla la mente. No obliga, dice, pero sí introduce una idea. Sí conoce su genealogía, sí conoce su patrón de comportamiento, sí conoce su carácter, sí conoce sus debilidades, sí conoce lo que usted hace en lo secreto, sí conoce lo que usted hace cuando no lo ven. ¿Me escuchó? Por tanto, el enemigo no gobierna la mente. ¿Quién le dijo a usted eso? Ahora sí sugiere. ¿Es verdad que le dijeron
que no podíais comer de este árbol? ¿Está aquí? ¿Es verdad? Él le sugirió a Eva. Pero la obediencia siempre la decide usted. La obediencia siempre la decido yo. El enemigo siempre va a tentarlo porque él es un tentador. ¿Está aquí? El enemigo dice que es un acusador. Y el que los acusaba día y noche, él no está acusando solo por el día. Día y noche lo acusa él. ¿Cómo así, pastor? ¿Y será que también cuando estamos dormidos? Pues probablemente. ¿Está aquí? Pero la obediencia siempre la va a decidir usted. La Biblia dice que no nos llama a rastrear un pensamiento, porque aunque usted descubra el origen de ese pensamiento, si ya le obedeció, ya perdió. ¿Me escuchó? Aunque usted encuentre el origen de ese pensamiento, pero si usted ya le obedeció, ya perdió. Porque ya está entronado en usted. Un pensamiento pierde poder cuando pierde obediencia. ¿Me escuchó? Un ejemplo. Y esto es un problema que nos causa a veces retiro, renuncia, apartarnos, dejar llorar, dejar de comportarnos con libertad, adorar al Señor con libertad, aislarnos. ¿Y cuál es? De repente pecamos, de repente fallamos y de repente hacemos cosas que no son agradables delante de la presencia de Dios. ¿Me escuchó? Pequé, fallé o hago algo que no debía de ser. La conciencia muchas veces está cauterizada porque el Espíritu ni les habla a veces, no los redarguye. ¿Me escucha? Pero de repente aparece un pensamiento que le dice, aparece. ¿Cómo le dije que hacía el enemigo? Sugiere, tienta, obliga a algunas cosas que usted piense de una forma, acusa. ¿Y qué le dice? Ay, María, siempre haces lo mismo. Dios ya está cansado de ti, ya no te escucha. Díganme si no es verdad esto. Vuelvo a repetir lo que le acabo de decir. Dice la Biblia que si pecáremos, ¿a dónde tenemos que ir? Al abogado. ¿Y quién es el abogado? Jesucristo el justo, dice. Ah, pero ¿qué pasa? Yo fallé. Y no es que fallé, iba. No, fallé. No. Venía siguiéndome un pensamiento. ¿Está aquí? Fallo, peco, cometo algo que no es agradable ante los ojos del Señor. Y luego, en ese momento, probablemente lo disfruté y todo. Pero al pasar de unas horas, el enemigo tentador, el enemigo acusador, aquel que sugiere, dice, María, lo volviste a hacer. Ay, María, volviste a caer. Siempre hacer lo mismo. Dios está cansada de ti. Ya ni ores porque no te escucha. Este pensamiento no llega haciendo ruido. ¿Me explico? Llega como silencioso. ¿Y sabe qué?
trae mucha lógica. Lógica humana, ¿sí o no? Porque usted pecó. Porque de repente hasta se lo disfrutó. De repente el Señor el Espíritu Santo se contrista, dice, se entristece cuando usted peca. ¿Tiene lógica, sí o no? Tiene lógica. Pero muchas personas confunden la lógica con la verdad. Y la verdad es que dice que si pecaremos, abogado tenemos. Y si usted no actúa en contra, este pensamiento que el enemigo puso por ahí, que lo cruzó por ahí y que usted lo agarró y que comenzó a entronarse en su pensamiento, comienza a gobernar sus emociones. Y esas emociones lo empiezan a alejar, lo aísla y comienza a dejar de orar. Primero, o comienza a pensar que todos ya lo miran diferente, extraño. Y que hasta, bueno, hasta el pastor, todas contra mí. No, eso fue para mí. Me la tiró a mí. Es que como ya sabe, es contra mí. No, yo aquí no predico para nadie. Yo cuido la presencia de Dios. Mire, habrá algo que a mí no me gusta es tirarle a nadie. La palabra de Dios le va a caer y si le cayó, agárrala, aguántelo y corríjase. Cuando diga, ay, y corríjase. ¿Me escuchó? ¿Y sabe por qué lo dominó esa idea? Porque usted se sometió a un pensamiento que nunca fue sometido a Cristo. Usted se sometió a una idea que nunca se sometió a Cristo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Fue el pecado que lo alejó? Fue el pensamiento al cual usted obedeció. ¿Me está siguiendo? Y es aquí donde entra lo que hacían en Corinto. Enseñaban a repetir frases de positivismo, de buena vibra, que parecían espirituales. 3 Ave Marías, 4 Padre Nuestro, 4 chilillazos para atrás, y ya. Hay gente que piensa que es así. Vamos, buscamos de Dios, hacemos un ayuno, luego, y de repente otra vez está en lo mismo. El apóstol Pablo dice, trayendo cautivo todo pensamiento. O sea, diciéndole ese pensamiento tiene que someterse bajo el dominio de Cristo. Entonces, pastor, ¿qué hago? ¿Qué hago con todo lo que me está pasando? Primero que todo, no niegue lo que pasó. Hay una realidad. ¿Está aquí? No niegue lo que pasó. No se mienta a usted mismo. Porque hay gente que hasta ha aprendido a mentirse y se cree sus propias mentiras. Sí, el sistema, el pensamiento es completo, hermano. Nosotros somos máquinas, instrumentos completos. No sé cómo decir. Pero ¿sabe que hay gente mentirosa que cree que sus mentiras son verdades? Sí. No se mienta a usted mismo. Deténgase siempre, paraos en vuestros caminos y meditad en las sendas antiguas, dice el Señor. Deténgase y reconozca que hay algo que no está bien. Eso solo es un pensamiento. Usted tiene que saber, eso no soy yo. De repente es el enemigo que quiere darme una sentencia, pero no la voy a tomar. Pregúntese, ¿este pensamiento obedece a Cristo? Cuando viene y le dice, ay no, ya pecaste, deja de orar que Dios no te va a escuchar. La Biblia dice
que mientras estemos debajo de este sol, hay oportunidad. Sí, hermano. Mire, cuando usted se haga esta pregunta, hágasela, apúntela ahí si quiere. ¿Este pensamiento obedece a Cristo? Cuando usted se haga esta pregunta, va a cambiar el control de la mente. ¿Me escuchó? Y va a facilitar a que venga una respuesta más clara a su vida. Si no obedece a Cristo, no negocio con ese pensamiento ni me someto a él. ¿Me han seguido lo que he predicado? Esto no sale con frases mágicas, hermano. Esa es una guerra en la mente. Esto no sale con frases de positivismo, no, eso ya va a pasar, no podemos negar la realidad. Mire, ahí van a pasar todo tipo de pensamientos. Voy a poner la calle, por esa calle pasa todo tipo de carro, rastras, grúas, todo lo que quieran pasar por ahí, al menos que se los restrinjan. Si esa calle no hubiesen puesto restricciones que pasaran de esos que pasan por la 8 y la 9, aquí pasaran. Pero dijo, los viales aquí no van a pasar porque aquí hay mucho peligro. Qué buen ejemplo traje. Sí. Entonces usted tiene que decir, este pensamiento no va a pasar por ahí porque ahí hay mucho peligro. ¿Me escuchó? Este pensamiento no va a pasar por aquí, aunque ahí va a pasar de todo tipo, pero no va a gobernar en mi cabeza. No le voy a dejar que entrone en mi cabeza. Y esto, mis amados hermanos, no se aprende de un día para otro. Esto es un continuo entrenamiento. Esto es una realidad. Recuerde que nuestro Señor Jesucristo no solo quiere su corazón, quiere el trono de su mente. Marcos 12:30 dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Comienza con el corazón. Y luego dice, con toda tu alma. Y luego dice, y con toda tu mente. Usted puede imaginar por qué el Señor ahora dice, y amarás al Señor con toda tu mente. Pero si no es que con el corazoncito que amamos, pues. Porque Dios nos pide que le amemos con la mente. ¿En quién piensa usted por las noches? ¿Quién roba ese espacio de su mente? Y esa mente, ¿qué lo lleva a escribir? ¿Qué lo lleva a ver con el dedito? Y esos pensamientos que pasan por allá, ¿cuáles agarra y los llama a usted y dice, ven, gobierna sobre mí? Entrónate sobre mí. Hazme un loco en medio de toda la gente cuerda. No, después le echamos la culpa a todo mundo. Hasta a Dios le echamos la culpa. Póngase de pie. Ya me estoy enojando, entonces mejor voy a... Yo espero que usted haya atesorado esta palabra, este estudio. Dice el Salmo 55:22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Mire que Él nos llama justos, hermano, aun cuando nosotros no somos fieles. Es más, dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Puede imaginarse el amor que nos tiene el Señor a nosotros?
¿Puede imaginarse ese gran amor con el cual Él se entregó? Algunos hombres tuvimos nuestra etapa de estar aquí, de noviazgo, éramos capaces de, si alguien quería meterse con nuestras novias, de ir. El Señor Jesucristo dio su vida. Dice que la iglesia, ¿qué es? La novia del Cordero. Y la iglesia no son estas cuatro paredes, hermano. La iglesia es usted. Dice la palabra del Señor que somos templo y morada del Espíritu Santo. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Todos esos pensamientos graduados y vagos que andan en la cabeza, haga que ame al Señor con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y este es el principal mandamiento. Él no se equivocó, hermano. No. Cierre sus ojos. Ahí nos encuentra. Vamos, póngase de pie y empiece a decirle al Señor. Órele al Señor. Dígale, Señor, toma el control de mi pensamiento. Y si algo ha estado pasando por su mente, dígale, Señor, perdóname, entrónate en mi mente. Yo sé que muchos pensamientos pueden pasar, pero yo quiero que tú te entrones en mi vida, en mi mente, en mi corazón. Hoy, vamos, dígaselo. Como dice tu palabra en Salmo 55:22, vengo a depositar todo pensamiento que se ha entronado en mi mente. Dígaselo. Hoy me declaro libre. A partir de este momento, dejo todo pensamiento delante de ti. Toda carga la deposito delante de ti. Dígale, susténtame. Dame la fuerza necesaria. Tu palabra dice que no dejarás para siempre caído al justo. Si se ha sentido caído, dígale, Señor, levántame. Y si ha sentido que le ha sido infiel, recuerde que Él permanece fiel, porque Él le ama por amor a sí mismo, dice su palabra. Y Él no puede negarse a sí mismo. Padre, gracias. En esta noche, Señor, te damos toda la honra y la gloria a ti, oh Dios. Porque aunque andemos en la carne, dice el apóstol Pablo, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir toda fortaleza. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, venimos destruyendo toda fortaleza que se levante en contra de tu palabra, derribando argumentos que han estado metidos en nuestros pensamientos, y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, el cual nos ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. Hoy llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo.